tardes, gracias por acompañarnos en este evento de hoy, donde tenemos el placer de tener con nosotros a la doctora Gabriela Gutiérrez, que viene de Inmunogénesis Argentina. Buenas tardes en España, buenos días en Argentina. Nada, tenemos hoy la misión de contaros cómo podemos estudiar el endometrio desde otro punto de vista diferente al que tenemos realizando durante los últimos tiempos, ¿no? Gabriela, ¿nos podrías contar un poco en el tema de reproducción cuál es el papel del endometrio en las causas de alta complejidad? Bien, podría decirte que desde el punto de vista reproductivo, hasta ahora el endometrio no ha tenido mucho más rol que el de recibir al embrión. Era como un actor secundario. Exactamente. Esto fue cambiando por suerte a lo largo del tiempo, pero para la mayoría de los especialistas en fertilidad sigue siendo un terreno un poco desconocido. Y se lo empieza a estudiar cuando se descartan todas las fallas embrionarias. Nosotros los inmunólogos, sobre todo los inmunólogos de la nueva escuela, no el famoso inmunólogo de la reproducción. No, porque hay dos escuelas dentro de la inmunología. Hay dos escuelas. Hay una escuela que nace en la década del 80, que la trajeron médicos que se especializaban en inmunología del trasplante y llevaron ese conocimiento al campo de la reproducción. En esa época no había falla de implantación, no había fertilidad asistida de alta complejidad. Había pérdidas embrionarias y asumieron que las pérdidas embrionarias se producían por un rechazo inmunológico similar al que ocurre en ciertos trasplantes. Pero entiendo que tampoco tenían las herramientas que tenemos hoy en día para entender la inmunología desde ese punto de vista. A partir del desarrollo tecnológico de las nuevas técnicas de inmunología molecular, se fue descartando la base que sostenía toda esta teoría trasplantista. Trasplantista, sí. Se llama esa rama. Exacto. La nueva rama. Exacto. La nueva escuela empieza a distinguir, ya el primer trabajo publicado aparece en el año 2005 aproximadamente. David Clark y Gerard Jawad lo titularon Pensando fuera de la caja. Y ellos proponían que no era tanto un cambio de la respuesta de la mujer a los antígenos del hombre presente en el embrión, sino que tenía que ver con un daño vascular. Pensemos que el endometrio son puros vasos sanguíneos y que el éxito de llevar el embarazo a término depende de que se vascularice bien la placenta. La antigua escuela es lo que actualmente solicitan algunos médicos, como los KIR, HLA y demás. Pero cambiamos de paradigma completamente. Totalmente. Y estudiamos al endometrio no como un agente capaz de rechazar al embrión. Exactamente. Entonces, ¿cómo veía ahora al endometrio? ¿Cómo lo definiría? Como un tejido que fue diseñado para censar cambios en la sangre de la madre. O sea, todo lo que pueda venir a través de la sangre de la madre pasa por las arterias uterinas, se va ramificando, se producen arteriolas espiraladas y esa forma de espiral la tiene justamente para aumentar la superficie de censeo. Las células inmunocompetentes del endometrio, los glóbulos blancos del endometrio, tienen un fenotipo especial como todo célula inmune que va a una mucosa. El endometrio es una mucosa y es una frontera, pero tiene la capacidad de generar vasos sanguíneos que otra mucosa no tiene. Claro, mes a mes es capaz de regenerarse de nuevo y volver a censar. Exactamente. Por eso gastamos tanta energía biológica en armar un tejido de nuevo una vez por mes durante años de vida fértil. Y no solo un tejido, sino vasos sanguíneos de nuevo. Esta tiene la función de ver cómo está el terreno. Por tanto, la infertilidad en sí no sería la infertilidad derivada de un mal funcionamiento, de una no funcionalidad del endometrio, no sería la causa, sino la consecuencia de algo más a nivel sistémico. Un mecanismo de adaptación, algo que no está bien. Podemos pasar que ese mecanismo no esté bien adaptado en un proceso de adaptación, y si comenzamos con una inflamación aguda en la madre, puede ser que haya un embarazo y una implantación, pero que este no sea capaz de llegar a término por daño en la vascularización o una mala placentación. Genial. ¿Y esto siempre ha sido así? ¿O? Sospechamos que sí, pero que hay cambios en el medio ambiente que pueden... Claro, porque es lo que te iba a preguntar. Hasta hace no tanto tiempo no veíamos tanto aumento en los problemas de fertilidad.
¿Cómo encajaría esta nueva visión desde el punto de vista de la inmunología para explicar estos numerosos casos que tenemos ahora? Bien, claro que estamos hablando de casos donde no se solucionan con las técnicas de reproducción asistida que uno acude de primera instancia, ¿verdad? No vamos a cualquier paciente a estudiarle el endometrio, eso está clarísimo. Vamos a casos la aplicación complejos. no son todos los casos de infertilidad, sino aquellos de alta complejidad donde ya se han probado todas las técnicas de rutina en reproducción asistida. Exactamente. Podemos llamarlos de alguna manera como fallas de implantación embrionaria. Bien. Pueden ser pacientes que logran el embarazo naturalmente, pero que lo pierden, no llegan a término y ya fueron descartadas otras patologías o fueron tratadas y no fue suficiente. De acuerdo. Entonces tenemos este grupo de casos que consideramos que ahora es más numeroso que antes. Sí, porque nosotros cambiamos en la sociedad, ya no vivimos de la misma manera que hace 10 años. En primer lugar, se corrió la edad de búsqueda de embarazo. Eso no solo implica más edad biológica y más mecanismos de senescencia natural, de envejecimiento natural del endometrio, sino que si hay un proceso inflamatorio, no es lo mismo el impacto que tiene a nivel de los vasos a los 30 que a los 20 que a los 40. Entonces nos encontramos con procesos que quizás a los 25 años no tenían el mismo impacto en reproducción que a los 35 años. Por lo tanto, es a partir de ahí donde uno puede dedicarse a indagar qué hay en la sangre de la madre que puede estar siendo censado por el endometrio y ver qué grado de impacto tuvo a nivel endometrial. ¿Y qué miráis? Exactamente, ¿qué mira un inmunólogo cuando estudia el endometrio? Bien. ¿Qué va buscando? Eso no lo decimos nosotros, está publicado, hay metaanálisis realizados donde se sabe que en el 80% de las pacientes que estamos describiendo existe la presencia de al menos un anticuerpo dirigido contra algún tejido propio. O sea que hablamos de autoinmunidad. No la autoinmunidad ya con nombre y apellido de una enfermedad, pero un proceso autoinmune que quizás el primer impacto que tenga sea a nivel reproductivo y el primer síntoma sea una falla de implantación. Por esa capacidad de censar. Por esa capacidad de censar, por esa capacidad de cambiar la población de glóbulos blancos para hacer más vasos sanguíneos o defenderse del daño. Bien. Entonces, cuando estudias un endometrio y hay un desequilibrio inmunológico, te puedes encontrar con un endometrio con carácter inflamatorio porque tenga algo agudo en ese momento, o todo lo contrario, ¿qué nos encontraríamos? Un endometrio que indujo un envejecimiento temprano, que es temporario, pero que es como, yo lo pongo como ejemplo que hay una inundación, lo primero que uno hace es cerrar la llave de paso. Bueno, el endometrio va bajando, la vascularización, la llegada de sangre, porque es a través de la sangre donde llegan esos factores inflamatorios. Entonces baja la vascularización y por lo tanto no hay suficientes nutrientes ni oxígeno para lograr una implantación y mucho menos una placentación. Entonces esa paciente tiene está más relacionado a falla de implantación, a falta de embarazo, infertilidad primaria, y eso también depende en qué momento buscó embarazo. Bien. Supongo que hay buenas noticias y que detectar eso no es que esté todo perdido. No, para nada, todo lo contrario. A diferencia de lo que puede ocurrir, por ejemplo, sobre las gametas, sobre los óvulos, sobre el ovario, el daño o los cambios que produce el endometrio frente al daño son reversibles. En la medida en que un inmunólogo controle la causa, que lo hace de manera bastante sencilla y en un tiempo acotado, podemos devolverle al endometrio su capacidad de volver a generar vasos sanguíneos. Claro, es que mes a mes se va regenerando, entonces esa capacidad siempre hay que tenerla en cuenta. ¿Qué tipo de tratamientos se pueden utilizar para recuperar uno u otro desequilibrio inmunológico? El inmunólogo lo que mira es un escenario, entonces se puede censar la muestra de endometrio, analizarla y ver si está en este estado inflamatorio o está en este estado de inmunosenescencia que llamamos, que es opuesto al tratamiento de uno o de otro. Y al mismo tiempo lo comparamos con la analítica en sangre y vemos qué marcadores de autoinmunidad o de otras patologías inflamatorias, como por ejemplo síndromes metabólicos, hiperinsulinemia, endometriosis, todo factor inflamatorio que a lo largo se pueda transformar en inflamación crónica. Sí, a veces tienen infecciones, a veces no, dependiendo la competencia inmunológica en ese momento. Entonces todo eso se lee y se hace un tratamiento integral de esas causas. Por ejemplo, no se trata de la misma manera un anticuerpo relacionado con un problema absortivo a nivel intestinal como una enfermedad celíaca
que si es un anticuerpo contra la tiroides, que si es simplemente un aumento de insulina o de glucemia. Pero todo eso repercute de dos maneras, o lo inflama o induce una senescencia y hay poca vascularización. ¿Y este tipo de tratamientos suelen ser caros, suelen ser...? No, lo menos farmacológicos posibles, porque en la mayoría de los casos son pacientes que no están enfermas, tienen ciertas alteraciones que se puede hacer medicina preventiva cambiando los hábitos de vida. Por ejemplo, acotando la dieta, personalizando el tipo de ejercicio que tienes que hacer. Esto no tiene nada que ver con lo cosmético, es de acuerdo a los requerimientos del sistema inmunológico. Sí, es muy personalizado entonces. Exactamente. Principalmente suplementando con micronutrición, aminoácidos, vitaminas, factores de crecimiento. Una vez que nosotros comparamos la analítica y vemos que estos parámetros al mes de iniciar estos tratamientos, las dietas de suplementación, fueron controlados, si los anticuerpos estaban muy altos, en algunos casos se utilizan inmunomoduladores, pero no gamma globulina endovenosa, no inmunosupresores, ¿sí? Son tratamientos cortos y de baja dosis, como la hidroxicloroquina, por ejemplo. Entonces se controla que los anticuerpos bajen, que las vitaminas suban, que se mejore el perfil inmunológico en sangre, y con el alta esa se empieza a mejorar la vascularización endometrial. Me has comentado unos 30 días. Unos 30 días para el tratamiento sistémico, otros 30 días para controlar la vascularización endometrial, que no se vuelve a estudiar endometrialización ecografía Doppler, y si está todo bien, al tercer ciclo ya se da la alta. Vale. Con toda esta información que hemos ido desgranando, podemos explicar cómo funciona el producto que Pronacera, de la mano de Immunogénesis, ha sacado al mercado, que es Fertanay. Exacto. Fertanay ayuda, por un lado, a detectar cuál es la ventana de implantación, el momento exacto donde el endometrio es más receptivo, pero también estudiamos en qué momento se encuentra, si hay un equilibrio o un desequilibrio inmunológico. ¿Podrías explicarnos cómo sería el procedimiento? Bien. Hay muchas pacientes que quizás o porque ya han descartado las causas embrionarias o porque están todavía ahí en una situación intermedia donde hay buenos embriones de buena morfología, pero ya hay un fallo de implantación y no quieren volver a otro intento sin descartar el factor endometrial. A eso es a lo que apuntamos, a que cada vez se tome más conciencia de que alteraciones a nivel del ovario también tienen impacto a nivel endometrial. Que todo está conectado. Que todo está conectado, exactamente. Entonces, esas pacientes ya conocen el test de receptividad endometrial, que lo que da es una información al médico que va a hacer el próximo intento de personalizar la ventana en que se va a transferir el próximo embrión. La idea es en esas mismas pacientes, con el mismo tipo de obtención de la muestra, la misma biopsia endometrial, analizar al mismo tiempo el inmunofenotipo inmunológico. Entonces, el resultado estaría en forma conjunta y puede pasar que una paciente no tenga alterada la ventana de receptividad endometrial, pero sí tenga una falla inmunológica. Claro, ahí los casos nos podríamos encontrar, es una paciente que inmunológicamente está bien y que la ventana está desplazada. Ahí el médico solo tendría que adaptar esa transferencia embrionaria a cuando el endometrio es más receptivo. Exacto. Pero nos encontramos con bastante frecuencia casos en los que no hay un desplazamiento de la membrana, de la ventana, pero sí un desequilibrio inmunológico. Exactamente. ¿Qué hace el médico? ¿Qué hace el paciente en ese momento? Bueno, puede intentar hacer una consulta con el inmunólogo del centro donde trabaja ese médico, o puede pedir el asesoramiento con Immunogénesis. En este caso, Immunogénesis lo que ofrece es un asesoramiento al médico de cómo completar los estudios, la analítica, el Doppler de endometrio, exudado vaginal, y con toda esa información establecer estos 3 ciclos menstruales de tratamiento con controles de sangre y de Doppler. O sea, se podría personalizar para cada uno de estos pacientes. Para cada caso. O sea, para resumir un poco, Fertanay sería como un test de screening para ver si hay un desequilibrio inmunológico, pero después habría que personalizar esos desequilibrios y el tratamiento que habría que dar. Exactamente. Fertanay sería el único que mide las dos cosas, el inmunológico y la receptividad en un solo paso. De acuerdo. ¿Cuál es tu experiencia con los médicos funcionando de la parte inmunológica a los pacientes? No sé si nos puedes contar algún ejemplo, sí, claro. Sin decir nombres. Sin decir nombres. Bueno, hasta ahora hemos hecho bastantes estudios, alrededor de
más de 50 test, pero en tan poquito tiempo que solo 5 pacientes han sido transferidas con las indicaciones después de los 3 ciclos de tratamiento. Claro, el producto lleva en el mercado poco tiempo. Muy poco tiempo. Entonces las primeras empiezan a aparecer este mes, las primeras altas para transferirse. Ya hemos obtenido 5 transferencias, de las cuales 3 están en su primer embarazo. Muy buenas noticias. Sí, por ahora sí. De acuerdo. Entonces, para resumir y terminar este evento, sacamos al mercado un nuevo producto, Fertanay, que como bien ha explicado la doctora Gutiérrez, es el único producto que con una sola muestra es capaz de medir la ventana de implantación y a la vez ver el estatus inmunológico de esa paciente. Un screening que posteriormente damos la posibilidad de personalizar el tratamiento a través de inmunogénesis o a través del inmunólogo que tenga el centro. No sé si lo he dicho bien, si quieres añadir alguna cosa más. Cualquier cosa estamos a disposición para cualquier asesoramiento que tengan solicitud del estudio para el caso clínico o a posteriori. Genial. Nos encantaría que pudierais hacer preguntas y en la medida de lo posible os iríamos contestando. Así que nada, muchas gracias por vuestro tiempo.